Buenos días, alumnos de quinto de secundaria. Hoy vamos a hablar sobre el siglo de oro español 1, el género lírico, ¿no? Vamos a hablar en sí de lo que es el renacimiento del petrarquismo al misticismo, ¿no? Entonces vamos a hablar aquí sobre la definición. Etapa de la historia europea caracterizada por un renovado interés greco-romano y por su arte. El Renacimiento empezó en Italia en el siglo XV y se difundió por toda Europa en los siglos XV y XVI. En este periodo, la fragmentada sociedad feudal de la Edad Media, caracterizada por una economía básicamente agrícola y una vida cultural e intelectualmente dominada por la Iglesia, y se transformó en una sociedad dominada progresivamente por instituciones políticas y centralizada por una economía urbana y mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa época, antes era en la Edad Media, solamente la iglesia, acuérdense que les decía que la iglesia dominaba todo, pero poco a poco ya fue cambiando todo esto, viéndose o preocupándose en el Renacimiento por la cultura, el intelecto de su población. En cambio, en la Edad Media no se veía eso, solamente se veía trabajo, trabajo y trabajo, ¿verdad? Entonces, en esta época vamos a ver, ¿cómo se llama? Periodos, o sea, qué periodos pasó España en esta época. Realmente lo que estamos hablando es de, como dice, el siglo de oro español. O sea, vamos a hablar de pura España. Si retomamos lo que es este Renacimiento es porque es una base para saber que de allí empezó, ¿verdad? Entonces, periodos. El primer periodo es el primer Renacimiento. Bajo el reinado de Carlos V en 1516 y 1556, España dominó gran parte de Europa y estableció un imperio colonial en América, ¿no? Recuerden que en esa época, en esos años también, si se acuerdan de historia, nosotros éramos dependientes de España, éramos simplemente colonia de España. Ahí fue su siglo de oro, donde España gobernó prácticamente toda Europa y en América también. Ya, vamos a seguir. Durante este periodo, los escritores españoles siguieron las tendencias filosóficas y artísticas del Renacimiento, ¿no? O sea, copiaban nada más todo lo que era el Renacimiento. A ver, vamos a ver la escuela italiana. Vuelvo a repetir, ese español me dice, profesor, pero ¿por qué está italiana? Es porque los españoles copiaron primeramente a los italianos. A ver, la poesía bucólica o pastoril que pinta la vida y costumbres de pastores o personajes que se hacen pasar por pastores es otro de los géneros que florecieron durante el siglo de oro. Los temas y ambientes de la poesía pastoril fueron utilizados por primera vez de manera habitual por Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. La viuda de Boscán reunió
los manuscritos de su esposo y los publicó en Barcelona con el título de las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega. ¿Qué sucede esto? Entonces, nos quiere decir que Boscán murió sin haber publicado sus obras. Tanto así que la viuda, al ver que estos eran buenos, pues los publica, ¿no? Y también algunos de Garcilaso de la Vega. ¿En qué año? En el año 1543. Ahora veamos lo que es el segundo renacimiento. Aquí en este segundo renacimiento, la vida religiosa de España se intensificó a mediados del siglo XVI, con el inicio del gobierno de Felipe II, en 1556 y 1598. En parte, como consecuencia de la preocupación que sentían los católicos españoles por la reforma protestante. Aquí es donde se va a dar esas guerras civiles, si le podemos llamar de esa manera, digamos, en España, entre los religiosos, con las nuevas, con el modernismo, ¿no? Nuevas tendencias que querían que no solamente en España se fijaran por el alimento, podría decirse, sino también por la cultura, porque los pobladores tengan, digamos, más cultura. Entonces, desde ahí, recordemos que España siempre se identificó por eso. Cuando vinieron acá a Perú también, ¿cómo se llama? Venían tratando de enseñar, tratar de, ¿cómo se llama? Bueno, la religión que fue fatal en esa época, pero en sí siempre querían que el ser humano sobresaliera, ¿no? Y eso, digamos, podríamos decir que es un poco lo relevante de, de España, ¿no? Que quería que el pueblo surgiera. No como en la Edad Media, donde no querían que surgieran, simplemente que sean unos vasallos, que sean unos, se podría decir que es fuerte, unos ignorantes, para que no puedan reclamar nada. A ver, continuando con hablando de España, vamos a continuar con la escuela samaltina. El gran primer poeta, digamos, de este género fue Fray Luis de León, en cuyos versos la devoción cristiana se conjuga con el culto a la belleza, el amor a la naturaleza y la búsqueda a la serenidad clásica. Fray Luis compuso a la vida retirada, una imitación de Horacio, y las odas a Salinas y Noche Serena, ¿no? Eso fue lo que escribió Fray Luis de León, dice la vida retirada. Qué descansada vida la que huye del mundanal ruido, ¿no? Un bonito poema. Ahora bien, pasemos a lo que es la escuela sevillana. La poesía de Fernando de Herrera, en cambio, se caracteriza por el culto a la belleza formal y la pureza de la lengua poética, refinada y sonora, ¿no? A diferencia de Fray Luis de León. Ahora, la poesía mística. Otro poeta importante fue San Juan de la Cruz. Compuso versos intensos y radiantes. En estos poemas intenta expresar en términos de amor humano la inefable experiencia de la unión del alma con Dios. O sea, trata de explicar, digamos, cómo nosotros pensamos, digamos, en nuestra alma. Nunca lo hemos visto a Dios, no, pero sí creemos en Él. Y eso es la unión, dice, del alma con Dios. Lo que sentimos nosotros por Dios, ¿no? Eso es lo que trata de
a la poesía mística, pues es mística, algo, digamos, que no se sobreentiende, o sea, que no se entiende, mejor dicho, ¿no? Por eso es que se llama mística. Ahora bien, ya terminamos, digamos, de hablar de lo que es el Renacimiento. Ahora vamos a hablar del Barroco. Es un paso del Renacimiento al Barroco, a otro género. Por ejemplo, dice el Barroco, la crisis de la modernidad. Acá vamos a hablar que ya la modernidad va pasando, o sea, no la modernidad propiamente dicha, sino lo que se ha hecho en esa época ya va pasando y van cambiando las cosas, tanto en la historia como en lo que es la literatura. Ahí vamos a ver, definición. Etapa que sucedió al Renacimiento entre finales del siglo XVI y el finales del siglo XVII. Impregnó todas las manifestaciones culturales y artísticas europeas. Impregnóse, o sea, cambió. Y se extendió también a los países latinoamericanos. Como etapa preparatoria que coincide cronológicamente con el Renacimiento y el Barroco. Debe tenerse en cuenta el manierismo, o sea, la etapa de gobierno de Felipe III, que se dio en los años 1598 y 1621. Este barroco tiene tendencias, o sea, vamos a ver las tendencias, qué es lo que trataba de explicar, ¿no? Vamos a ver las tendencias. Entonces, la retórica barroca hegemónica durante los reinados de Felipe IV y Carlos II. Hegemónica, ¿qué significa? Que dio importancia, que mandó en esa etapa, ¿no? En España, por ejemplo, puede sintetizarse en la coexistencia de dos corrientes, el culteranismo y el conceptismo. Ahora veamos lo que es la escuela culterana, proviene del culteranismo. Esta escuela identifica los elementos sensoriales preocupado por el preciosismo y la artificiosidad formal a través de la metáfora, o sea, busca una mayor elegancia, ¿no? La adjetivación, el hiperbatón forzado a los efectos rítmicos y musicales del lenguaje. A esta tendencia pertenecen Luis de Góngora y Argote y Pero Soto de Rojas. Ellos son los representantes del culteranismo. Ahora veamos lo que es la escuela conceptista, que proviene del conceptismo, ¿no? El conceptismo debe su nombre a los conceptos espirituales, ¿no?, que se dieron en los años 1600 y 1621 de Alonso de Ledesma. Este autor se sirve de la polisemia, las elipsis, las oposiciones de contrarios o antítesis, las paradojas, todo lo que exija una agudeza conceptual. Y cuenta con sus representantes como Francisco de Quevedo y Villegas, Luis Vélez de Guevara y su novela El Diablo Cojuelo.
Vean bien, copuelo. La prosa de tipo moralista y satírico de Baltasar Gracián en los años 1601 y 1658, y autores de empresas o emblemas alegóricas como Diego de Saavedra Fajardo, que vivió en los años 1584 y 1648. Ya saben, jóvenes, por ejemplo, que ustedes tienen, ¿cómo se llama? Su libro, vayan desarrollándolo, pero lo más importante, prepárense para el examen, y ya se les va a ir diciendo en qué momento se va a ir tomando. Así que por favor, vayan repasando todo lo que hemos hecho hasta este momento, ¿sí? Ya, ¿cómo se llama? Y presénteme ¿cómo se llama? Copien esto y preséntenlo al Classroom. Y voy a estar revisando en estos días porque ya tengo que sacar promedio. No se olviden de ello.